escritores, los puramente literatos, sino él pretende hacer una gran denuncia con esto. Y es más, en la portada del libro, salvo que yo sepa una edición italiana, la sexta edición italiana, comienza el libro con un título que se llama Los Hechos. Y dice, todo lo que yo digo del priorato de Sion, de la existencia y toda la lista de grandes maestres, está atestiguado en documentos que están en la Biblioteca Nacional de París. Además, todos los rituales, documentos, etcétera, que yo presento acá, son todos históricos. Y cuando hace hablar a sus personajes, todos hablan como fundamentándose en escritos que la Iglesia ha hecho desaparecer, ocultar, esconde información la Iglesia para poder mantener toda esta teoría que la conserva y la mantiene en el poder. O sea, Dan Brown, en sus personajes, en esta portada, en esa introducción que él hace, y en las declaraciones que han hecho, en la página web que él tiene, él dice, lo que yo digo tiene fundamento en documentos, histórico. Él pretende llevarlo a otro nivel. Aun cuando él dijera, es pura ficción, porque uno cuando lo arrincona a Dan Brown dice, no, lo mío es ficción, yo estoy haciendo literatura. Entonces uno diría, está bien, ni así está bien, porque la persona de Cristo no se puede manipular de esa manera. Y sobre todo, una cosa es llenar los espacios vacíos, recrear escenas, que el Evangelio me da algunos datos, pero no me da todos, pero en coherencia, no en contradicción con lo que en la realidad es la persona de Jesucristo. Pero este lo hace todo al revés, porque todo lo que él dice es exactamente al revés de lo que la realidad histórica de Cristo es en su persona y en su obra. Bueno, todo eso es una mentira para él. Pero el problema es que él quiere pasar a pertenecer a una especie de historiador que hace novela histórica y sobre todo él pretende hacer una gran denuncia y instalar un gran debate en la humanidad para que se empiece a cuestionar seriamente con datos que están escondidos o que la Iglesia los ha arrinconado, personas y documentos, para que no se conozca. Esa es la intención de Dan Brown. Yo no sé si es para vender más o él se la cree, pero muchos se lo han creído. Yo no sé si es cierta la estadística, pero me acaban de arrimar un artículo de un doctor en Sagrada Escritura, en fin, que hace un comentario al matrimonio de Jesús y María Magdalena, desde el punto de vista bíblico nomás. Dice que estadísticas de Estados Unidos, pero miren las estadísticas cómo se manejan, ¿no? El 30% de los norteamericanos, sean católicos o protestantes, cree que es cierto el matrimonio entre María Magdalena y Jesucristo. No sé si antes, durante o después de la película, del libro y la película, no sé. Pero pasa esto. Mucha gente se cree esas cosas, y sobre todo cuando tiene cierta apariencia de ciencia. Hoy, con la realidad virtual, la gente le cree, o sea, hay una como poca capacidad crítica y se cree fácilmente las cosas que tienen cierta apariencia, cierta envoltura de ciencia. Bueno, si uno lo apurara un poquito más a Dan Brown, yo diría, ¿en qué se basa? A ver, la documentación. Tampoco me voy a extender demasiado en esto, pero en primer lugar, un hecho real. En Francia ocurrió, en un pueblito, Rennes-le-Château se llama, en la zona de los cátaros, en el sur de Francia, donde hubo toda una cuestión de una especie de, llamémosle secta maniquea, gnóstica, que se llamaban los albigenses o cátaros, allá por el medioevo, y que dieron origen a la Inquisición. Y hubo como toda una cuestión interna en Francia, una especie de cruzada interna. Fue un error que se difundió mucho, gravísimo, venido de Oriente. Bueno, en ese lugar había un cura muy especial, era bastante raro, tanto así que el obispo lo suspendió divini, murió en 1917. Él decía haber descubierto una especie de tesoro de los cátaros. Nadie supo, pero la cuestión es que se difundió mucho en Francia esta cosa medio misteriosa. Hoy, desde hace tiempo, en esa zona del sur de Francia hay todo un movimiento de reivindicación de los cátaros, estos personajes que mantenían sus doctrinas y sus rituales bastante en secreto. Era toda una cuestión medio esotérica. Bueno, me interesan los detalles, pero la cuestión es que estos presuntos escritos que nunca se han visto pasaron, este tesoro de los cátaros,
pasaron de mano en mano el testamento del sacerdote, una casa que él se mandó construir, una especie de torre y ciertos documentos, pero que nunca aparecieron. La cuestión es que si una persona compró esa casa, hizo un gran restaurante, empezó a publicar artículos y bueno, se llenó de plata con la cuestión del restaurante y venían los turistas a ver la casa del cura que había descubierto un tesoro de los cátaros, pero que nadie conocía. Y había toda una leyenda en torno a eso. La cuestión es que esto atrajo a los esoteristas europeos, especialmente unos ingleses, que son los que le han hecho después el juicio a Dan Brown, que tal vez ustedes han escuchado tiempo atrás, que han escrito un par de libros. Y como que estos documentos del sacerdote, que nadie los ha visto, fundamentarían sus tesis, que es esto que acabo de explicar. Dan Brown le copia casi textualmente a 3 esoteristas ingleses que vinieron a esta zona y armaron toda una historia de Jesús y María Magdalena que habrían terminado en esa zona y habrían encontrado documentación secreta. Bueno, esto después, con cierta razón, le hacen el juicio a Dan Brown. ¿Qué seriedad tiene esa? Nada, era un cura medio chiflado. La documentación nunca se vio ni existió, pero la usaron todos estos que andan a la pesca de cosas misteriosas, raras, para, no sé, para sus conveniencias, pero el tipo que puso el restaurante le fue muy bien, porque se han escrito 50 libros en francés solamente sobre este tema. ¿Era verdad o no era verdad todo este misterio del cura que se llama Saunier, igual que el gran maestre, que en la novela de Dan Brown es asesinado en cuarto lugar el último? Le pone el mismo nombre que el cura Bueno, esa es la primera fuente. Valor, 0. Nada, acá no hay nada que fundamente eso. Bueno. Segundo lugar, una serie de escritos que son del final del siglo XIX y XX, una serie de escritos de todos estos grupos esotéricos que dicen basarse en tradiciones orales. Que hay infinidad de estos, pero bueno. Pueden encontrar, ustedes se acuerdan, tiempo atrás, eran todas las historias de gente que venía de otro planeta y que Jesús era un marciano, venido de Ganímedes, ¿se acuerdan toda esa literatura? Y ustedes iban a la librería y encontraban libros y libros. Y un tipo que había venido a otro planeta y atestiguaba cómo era la vida allá y que Jesucristo lo habían visto allá. Y bueno, ¿basados en qué? En nada, en fantasías, pero un libro se basa en otro, una fantasía en otro, y llega un momento en que tiene apariencia de seriedad. Bueno, se puso la moda el Cristo marciano, el Cristo extraterrestre, y bueno, en otro momento se puso de moda el Cristo guerrillero, el Cristo, el primer comunista, el tipo que había hecho una revuelta y le falló, había hecho un comando guerrillero y eran los 2 apóstoles, y bueno, él leí esas historias, bueno, y que justo cuando iban a hacer un golpe de Estado, le falló y bueno, lo crucificaron y se acabó, pero el mensaje religioso era una cortina de humo para esconder todo un operativo secreto que venían preparando y se habían entrenado militarmente para eso. Bueno, modas, lo usan a Cristo y lo quieren meter en otro esquema de formar su persona. Bueno, acá este grupo de escritos, hay una serie de casi todos ingleses y americanos, bueno, que pretenden, en base a tradiciones orales, más o menos llegar a las tesis de Brown, con un montón de diferencias, porque hay 1000 variantes de estas. Bueno, valor científico, 0, pero 0, nada. Bueno. Tercer lugar, y esto podría ser el argumento más fuerte de él, dice, hace años atrás se han descubierto un par de depósitos arqueológicos, de documentos, en Israel y en Egipto. En Israel, en las cuevas de Qumran, y en Egipto, en un lugar que se llama Nag Hammadi, en 1945, este último, y el otro por el año 50. Entonces, claro, para el público en general, uno le dice esto y dice, un gran descubrimiento que cambiaría totalmente la historia y que ahora están los documentos, que alguien los escondió, tiene que haber sido la iglesia en este contexto. Bueno, que hay en Qumran. Bueno, en Qumran se descubren las cuevas en el año 50, ocasionalmente, unos pastores encuentran un agujero, ven tinajas selladas, las destapan, un turco, uno de estos árabes, pastores árabes, dijo, acá esto debe valer mucho, lo empezó a cortar en pedacitos, lo empezó a vender en pedacitos. Cuando lo encontró el Estado de Israel lo quería matar, porque, bueno, era una joya arqueológica. Entonces, bueno, se rescataron y después fueron descubriendo más cuevas, más escritos. Era de un grupo llamado los esenios. Esto está requete estudiado.
¿Qué había en las cuevas de Qumran? Documentación anterior al año 70, que es cuando, a raíz de las guerras entre los romanos y los judíos se rebelan contra Roma, los romanos mandan las legiones y bueno, se acabó el tema. Pero esta gente que vivía cerca de la zona de Jerusalén, que tenían todo su estilo de vida, era un grupo que se había de judíos separado de los judíos del templo, de la dirigencia de Israel, tenían ahí sus casas, se visitan las construcciones que tenían, los cimientos que eran, ¿no? Bueno, escondieron estas cuevas cuando vinieron esos problemas militares, por seguridad, sellaron toda esta documentación y se escaparon, tal vez pensando volver. Recién se han descubierto ahora. ¿Qué hay de documentos? De tres clases. Primero, escritos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías completo, lo cual es algo extraordinario para la crítica literaria de la Sagrada Escritura, porque tener un documento escrito tal vez antes de Cristo del profeta Isaías para reconstruir el texto original es un aporte valiosísimo. Bueno, escritos del Antiguo Testamento, no hay ningún problema con eso, ya los tenemos, no hay ninguna novedad en eso. En todo caso, una novedad buena para la tradición cristiana. Segundo lugar, escritos propios de ellos, por ejemplo, la regla de la comunidad. Ellos tenían una regla de vida, y esa estaba escrita. Bueno, era un grupo que se había separado de los escribas, de los fariseos, de lo que era la dirigencia de Israel del templo, y se habían separado, no iban al templo, y es como un anticipo de lo que sería el cristianismo. Ellos habían espiritualizado, estaban más cerca del cristianismo que los mismos fariseos y escribas. Bueno, probablemente la mayoría de estos se haya hecho cristiano. Bueno, la regla de la comunidad no tiene absolutamente nada de las tesis de Dan Brown. Y en tercer lugar, se ha encontrado hace poco un pedacito del texto, y ya está absolutamente probado, de San Marcos, lo cual demuestra que los evangelios de San Marcos, por lo menos, estaba escrito antes del año 70. Le da un valor extraordinario, ¿no? O sea, esto ya se sabía, pero son pruebas nuevas. Los esenios conocían la doctrina de Cristo, era obvio que la conocían porque toda la zona se la predicó Jesús, y ahí es donde bautizaba el famoso el Bautista. Pero ellos tenían los textos de San Marcos, o sea, han conocido los textos escritos de los evangelios, no solamente la tradición oral. Bueno, apoyo a las tesis de Dan Brown, cero, absolutamente cero, o sea, todo lo contrario, al revés. Pero él dice, nos corre con la vaina, como dicen los criollos, dice los escritos del Qumran, y siempre dice que la Iglesia esconde, casi toda la documentación de Qumran pertenece al Estado de Israel, está en Estados Unidos, y creo que algunos lo han comprado el Museo de Berlín, una cosa así. O sea, ninguno está en posesión de toda la documentación famosa que, según Dan Brown, la Iglesia esconde. Prácticamente nada de eso pertenece a la Iglesia Católica, en los originales, como para esconderlos. Pertenecen, por ejemplo, los de Nag Hammadi están casi todos en el Cairo y en Zúrich. Otros están en los grandes museos o los países donde han aparecido. O sea, no son propiedad de la Iglesia. Los católicos lo estudiamos porque nos lo dan para estudiar, están publicados. Entonces, esa es otra de las grandes mentiras de Dan Brown, que hay gente que se convence de eso. ¿Se acuerdan de la película Stigma? El argumento es ese. Hay un evangelio que la Iglesia esconde y es capaz, porque le cambiaría toda la estructura de su doctrina y de su estructura de poder. Bueno, el mismo tema, en último término, del hombre de la rosa. El monasterio esconde un libro que haría feliz a la humanidad. Bueno, o todo el tema de Jesús y María Magdalena aparecen desde la última tentación de Jesucristo, en base a la novela de Nico Kazantzakis, que es un marxista ateo. Bueno, hasta, qué sé yo, las obras de Saramago, Premio Nobel de Literatura, el Evangelio según Jesucristo, y me dicen que ha escrito otro hace poco sobre Jesús, siempre el matrimonio o el noviazgo, no sé qué, entre Jesús y María Magdalena. Bueno, vamos a las cuevas Nag Hammadi, perdón, al descubrimiento de Nag Hammadi. Es una localidad de Egipto donde encontraron 53 escritos. La mayoría de estos son del siglo IV, escritos, ¿no? Los manuscritos. Pero son de escritos que se remontan hasta el año 180 más o menos, de esa época son.
La mayoría de los documentos de Nag Hammadi en Egipto, que no son propiedad de la Iglesia actualmente, son escritos gnósticos. Era una biblioteca gnóstica que estaba ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué eran los escritos gnósticos? Y acá está el gran tema. Dan Brown resucita las tesis gnósticas que están de moda ahora. Bueno, y aquí aparecen muchos, los llaman los apócrifos, que en Semana Santa, ¿se acuerdan? Apareció el tema que encontraron el Evangelio de Judas, que cambiaría toda la historia. En vez de Judas era el malo, era el bueno, el amigo de Jesús, el que junto con él organizan un poquito lo que va a pasar y como un acuerdo es la entrega, etc. Bueno, como un gran descubrimiento que sacudiría los cimientos de la Iglesia. Yo voy a explicar qué es eso. O el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, que estaban en las cuevas de Nag Hammadi, en la excavación, en el hallazgo de Nag Hammadi. Bueno, ¿qué son estos evangelios apócrifos que presuntamente la Iglesia esconde porque desmentirían todo lo demás? Apócrifo significa algo así como escondido, oculto. Es un término que usaban los antiguos, un término viene del griego, pasó al latín. Significaba la literatura que se maneja medio escondido en los grupos de una secta. Bueno, lo que nos interesa es esto. Para la tradición cristiana, que es el sentido actual, apócrifo significa algo así como libro no inspirado, o sea que no pertenece al canon de la Sagrada Escritura, al Nuevo Testamento en concreto, pero puede ser del Antiguo, no inspirado, que no necesariamente es malo, es no inspirado, pero que pretende pertenecer al canon, por los nombres que tiene o por la autoridad. Por ejemplo, las cartas de Jesús con un rey de Etiopía, de por ahí. Bueno, claro, si es de Jesús realmente merecería estar en la Escritura. O, acá, esto es lo que esconde la Iglesia, está publicado en la VAC, miren lo que esconde la Iglesia. Y está en bilingüe, en castellano y en griego. Bueno. Casi todos los apócrifos están en griego y muchos en copto. Acá tengo una lista. Evangelio de los hebreos, Evangelio de los 12, de los egipcios, Evangelio de Pedro, Memoria de los apóstoles, Evangelio de Apeles, Nacimiento de María, Evangelio de Judas Iscariote, Evangelio de Eva. Será Perón, pero porque de Eva el Evangelio. Bueno, poniendo el Evangelio o cartas entre Jesús y no sé qué reyes de allá de no sé dónde, bueno, o actas de Pilatos, ciclo de Pilato, Evangelio del Pseudo Tomás, Evangelio de la Infancia de Jesús, Protoevangelio de Santiago. Bueno, es una serie de unos 40 o 50 escritos que existen, estos se estudian. Bueno, apócrifo entonces significa que no es inspirado. Bueno, pero no solamente no es inspirado, algunos son buenos, pero con la pretensión de pertenecer por el título que le ponen o por la autoridad. Por ejemplo, si es de San Pedro, uno dice, bueno, tendría que estar en la Escritura si es de San Pedro. Bueno, con ciertas pretensiones de pertenecer o darle categoría de inspirados. Algunos no son malos, como el Evangelio de Santiago, los escritos ese. Por ejemplo, el nombre de Joaquín y Ana no está en la Escritura, está en un apócrifo. Pero hay apócrifos y apócrifos. Hay algunos que son entre inocentes, ingenuos, algunos, no malos, y los padres de antiguo de la Iglesia, los escritores del siglo II, III, IV, los han usado. O por ejemplo, los nombres de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, están tomados los apócrifos. El nombre, la cueva de Jesús está en un apócrifo, aun cuando, la cueva donde nace Jesús en Belén, aun cuando se conoce históricamente y está probado que fue el lugar donde nació. Bueno, la presentación de María. Bueno, hay cosas que se podrían tomar y dice, bueno, esto puede reflejar un hecho real, una tradición verdadera y real. Pero en general se destacan por ser fantasiosos, los más serios. Por ejemplo, que las palmeras se inclinaban cuando la Sagrada Familia huía a Egipto y lo saludaba. Son cosas tontonas. O que Jesús, un chico, cuando era chiquito, otro chico le pegó una piña y entonces Jesús le dijo una maldición y se le secó la mano. No era tan malo Jesús. Bueno, cosas ridiculescas. Uno dice, son heréticas, son irreverentes, son tontas, algunas pueden ser buenas. Pero la mayoría de los apócrifos son gnósticos.
Y ese es el tema central. El Evangelio de Judas, ese que descubren, el hallazgo ahora que hace poco, bueno, son gnósticos, la mayoría de los apócrifos son gnósticos. ¿Qué era el gnosticismo? Y esto es el tema más importante, por eso le digo que hay que rescatar de todo, el libro de Dan Brown va a pasar, pero este argumento de acudir a los gnósticos, escritos gnósticos, para decir que esa es la verdadera historia de Cristo y de sus enseñanzas, y de lo que debería enseñar la Iglesia y la Iglesia ha deformado, ese argumento va a volver y va a volver. El gnosticismo es una antiquísima corriente religiosa y espiritual, o filosófica, o como quieran llamarlo, que viene de mucho antes de Cristo. Es más, algunos lo remontan hasta, que es que vendría a ser como la deformación de la revelación primitiva hecha de Adán y Eva, y se ha ido deformando. Bueno, no interesa la historia del gnosticismo, pero existe de siglos antes de Cristo. Muy difundida en el Oriente, y que ha tomado muchísimas formas diversas. Cuando la cultura griega, con Alejandro Magno, Grecia invade y conquista todo el Oriente, se extiende, el imperio griego, digamos, que fue efímero con Alejandro Magno, pero así como se produce ese intercambio de culturas, del Oriente pasó al Occidente, aunque ya había llegado, pero vino con un flujo muy grande de toda esta mentalidad gnóstica. Les voy a explicar qué es. De manera que la zona de cultura griega se invade del gnosticismo, que tuvo centros importantísimos en Egipto, en lo que es Turquía hoy, etc. Bueno, ¿qué sostiene el gnosticismo? Pretendiendo explicar el dolor, la muerte, o todo aquello que no nos gusta, por más que el hombre tenga ansias, deseos de felicidad, de eternidad, pero a su vez del hombre nace lo bueno y lo malo, deseo el placer, pero llega el dolor y es inevitable. Esa contradicción interna, que San Pablo dice, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, bueno, esa lucha interior, tanto física, entre dolor y gozo, como espiritual, bien y mal, que me nacen de adentro, ¿qué explicación tiene? Para un cristiano es muy simple. La naturaleza es buena y ha caído por el pecado original. Pero para los pueblos paganos ha sido muy difícil resolver este enigma. Entonces han acudido a una explicación tan simplista como falsa. Hay dos principios que estrictamente vienen como de dos principios, de dos dioses, del bien y del mal. Todo lo espiritual que hay en nosotros, el alma, es buena. Todo lo que nace en nosotros de noble, de justo, de bueno, nace del alma y ese soy yo. Pero ese yo, que es mi alma, que es todo lo espiritual que hay en mí, no es una sustancia distinta de la divina, es una emanación, como una chispa de un incendio, pero a donde tiene que volver. El bien nuestro está en retornar a ese único yo, a ese único sujeto espiritual, absoluto, el pléroma, que es la divinidad. O sea, yo, mi yo profundo, mi yo verdadero, es divino. Pero ¿por qué yo, si soy divino, no tengo atributos divinos? Ni la ciencia, ni la omnipotencia, ni la felicidad, etc. Porque mi espíritu está encarcelado, ha caído, ha quedado envuelto, ha sido encarcelado en una sustancia contraria, corpórea, material, que viene de otro principio malo. Entonces, adentro nuestro están en lucha. En la medida en que un ser humano vive más la vida espiritual, se está desprendiendo esa alma de ese cuerpo. Y acá de esto hay 1000 variantes, desde la reencarnación, que es un tema que vuelve y vuelve. La reencarnación, ¿de dónde viene? De los principios gnósticos. Mi alma se va purificando, pero va tomando cuerpos cada vez más perfectos, hasta que se desprenda directamente. Porque el cuerpo es malo, es una envoltura. Bueno, en esta perspectiva, fíjense, esa lucha interior se explicaría así. Entonces, todo lo corpóreo es malo. ¿Qué pasa con el cristianismo? El gnosticismo le costó entrar, porque era dar todas estas explicaciones. Imagínense, todo lo corpóreo y material es malo. Fíjense las consecuencias que siguen de acá. El peor personaje que hay sobre la tierra es la mujer, porque la mujer multiplica la materia. Si tuvo argumentos duros la Iglesia o la cristiandad medieval francesa o la cristiandad medieval para
frenar a los cátaros era porque sostenían la perversidad de la mujer. Tanto que critican ahora la Inquisición, etc., fue para defender la mujer, el matrimonio, la vida, la concepción. Porque para ellos todo lo corpóreo es malo. En la mujer se gesta y se difunde la materia. La mujer es la que hace encarcelar los espíritus en el cuerpo. ¿Qué queda de los sacramentos? ¿Qué queda de la humanidad de Cristo? Apariencia. Cristo sería una partícula de esta divinidad que se disfraza de cuerpo con cuerpo humano para infiltrarse entre los hombres e enseñar una doctrina secreta de liberación. Gnosis significa conocimiento. A través de un conocimiento de ciertos principios, ciertas cosas, uno se liberaría de la corporeidad. Por eso Judas, en esta perspectiva, es el que lo hace matar a Cristo, de hecho. Es el amigo de Cristo. Judas, que después se ahorca, los dos mueren. Los dos se liberan de lo malo, de esta cárcel del cuerpo. Calza perfectamente, es un texto gnóstico el Evangelio de Judas. Bueno, ellos sostenían, dice, hay gente que es muy bruta, eso uno lo constata también, hay gente que es muy espiritual, tiene grandes valores, ideales, etc. Hay gente que no tiene más valores que vivir de los instintos. Bueno, es una constatación de todos los siglos. Entonces ellos dicen, hay tres categorías de hombres, pero estos son irreductibles. Los más bestias, carnales, donde la cárcel es tan asfixiante que el espíritu que está en él, que aunque sea divino, no puede ni manifestarse. Son las personas totalmente corpóreas, materiales, carnales. Están irremediablemente perdidos, no hay salvación. Hay otros que son los que llaman perfectos, o gnósticos, que eran ellos, por supuesto. ¿Quiénes son ellos? Los que tienen esta ciencia, gnosis, conocimiento, de que son una partícula divina y que deben prescindir. Todo lo corpóreo es malo, deben prescindir de lo corpóreo. Es más, ellos decían, al cuerpo hay que darle todos los gustos. Total, el alma va por otro lado. Son dos sujetos distintos. Yo soy mi alma, no mi cuerpo. De ahí que el Imperio Romano fue durísimo contra los maniqueos, es lo mismo, otro nombre de los gnósticos, tenían hasta pena de muerte, pero por las orgías que organizaban, porque al cuerpo hay que darle todos los gustos, tanto en el orden de la comida, de la bebida, como del sexo. El imperio reprime a los gnósticos, o los maniqueos, que era el nombre que tenían en esa época, por razón de los desórdenes atroces, morales, que producían en la sociedad, no por razones religiosas. Bueno, pero fíjense, los perfectos podían entregar el cuerpo a todas las atrocidades, a todos sus instintos, así me deja tranquilo. Como si uno tiene un león en el jardín, hay que darle de comer, si no me molesta todo el día y peligro yo. Entonces hay que darle de comer. Eso es lo que sostenían ellos. Bueno, fíjense entonces, es un antimaterialismo absoluto, que cae en la paradoja de caer en las más grandes entregas, se puede decir, a lo material, a lo corpóreo. Desprecio de la mujer y un racismo absoluto. Los perfectos eran los gnósticos, que eran ellos, era una élite, un grupo muy chiquito. Cristo era el gran maestro, que había enseñado una doctrina secreta. Y para despistar, enseñó dos doctrinas. Una para los perfectos, secreta, que no se pone por escrito, se entrega oralmente a unas minorías y se va pasando por tradición oral. Y eso vino a través de María Magdalena. Para despistar enseña otra doctrina, no para los perfectos, sino para una franja intermedia. Entre los muy brutos, bestias, y los perfectos hay una franja intermedia que podrían ser rescatados, que son los cristianos, seríamos nosotros. Para ellos enseñó una doctrina que es la que nosotros conocemos, el catolicismo, el cristianismo, que está figurada en San Pedro, el representante de San Pedro. Bueno, esta sí está escrita, hay leyes, hay normas, hay un credo, hay un mandamiento, pero un gnóstico es libre, porque él es Dios. A Dios no le van a poner mandamientos, a Dios no le van a enseñar lo que tiene que hacer. Un gnóstico es libre, él hace lo que quiere y todo lo que él hace está bien, porque es divino, es infalible, es perfecto, no puede fallar. Fíjense, en el fondo hay una soberbia, pero extraordinaria. Bueno, el gnosticismo no es es como la herejía perenne. El protestantismo es gnóstico. Lutero leía mucho los textos gnósticos, y ahí el famoso aforismo de Lutero: peca fortiter et crede fortius. Peca fuertemente y cree más fuertemente.
Lo mismo de los gnósticos. Se ha encontrado en las obras de Lutero, al margen escritas, muchas citas de un tal Hermes Trismegisto, que es un gran maestro del gnosticismo de la antigüedad. Lutero lo leía mucho, ha influido mucho en la doctrina luterana, en la doctrina marxista, etc. Y está vivo, el gnosticismo va tomando distintas formas. Bueno. Pero el gnosticismo tiene esas tres características, es de un racismo absoluto. Hay tres clases de seres irreductibles, los gnósticos o perfectos, los psíquicos y los cívicos, esas tres clases. Las castas de la India, que ni Gandhi, que quiso luchar al principio, después se resignó, dijo no, las castas son queridas por Dios y que son terribles entre sí, bueno, tienen todo un fondo gnóstico, ese tipo. Bueno. Entonces es antifeminista, antimaterialista, desprecia lo corpóreo y es absolutamente racista. Esto es gnosticismo. Estos son los escritos que reivindica Dan Brown, pero no pone ninguna de estas tres cosas. ¿Qué le pasaría a él? Él quiere acusar a la Iglesia de antifeminismo. El antifeminismo más radical es el de los gnósticos. Y le cito un texto, bueno, lo cito de memoria, digo, en uno de los escritos gnósticos que cita él es el Evangelio de Tomás, dice así. Todos los gnósticos inventaban estos evangelios. Ellos empezaron a escribir recién, los primeros escritos gnósticos son del 180, o sea, más de 100 años después de los escritos del Nuevo Testamento.